La pobreza, o lo que sería la parte contraria o el espejo de la pobreza, que sería el nivel de bienestar de una familia, de una persona, de una sociedad, tiene que ver con la capacidad de generación de ingresos, tiene que ver con la capacidad de ser remunerado en el mercado de trabajo. Usted sale a trabajar, usted se coloca en un mercado que es donde usted encuentra a una empresa que está dispuesta a pagarle algo por su trabajo, y esto hace que entonces usted defina un determinado nivel de ingreso. Ese nivel de ingreso que estaría siendo definido en ese mercado de trabajo, pues le permite a usted adquirir un conjunto de bienes y servicios. Ese conjunto de bienes y servicios, si usted lo compara con una determinada canasta, entonces usted puede decir si usted será capaz de estar viviendo por encima de lo que se conoce como línea de pobreza o no. Es decir, si usted es pobre o no. Esa sería una forma de medir la pobreza. Hay otras maneras de medirla, que son medidas un poquito más sofisticadas, medidas donde hay muchas dimensiones, por ejemplo, donde se analiza el tipo de vivienda que usted tiene, donde se analiza el tipo de educación que usted recibe, la calidad de la salud que usted tiene, así como también otros factores que pueden estar influyendo sobre lo que es su nivel de bienestar. Y eso, sabiendo el nivel de bienestar, usted puede entonces determinar lo que sería si usted es pobre o no. Ese sería un nivel de pobreza o una forma de hacer el análisis que se conoce como pobreza multidimensional. Usted tiene pobreza monetaria, pobreza multidimensional. Los dos están relacionados, y una variable que lo explica a los dos o correlaciona a los dos medidas de pobreza es el nivel de ingreso. El nivel de ingreso monetario es clave. El nivel de ingreso monetario, usted puede separarlo entonces, el ingreso del mercado laboral, que es la mayor fuente de ingreso, por lo general 75% en promedio de los ingresos de una sociedad vienen del mercado laboral, pero también hay otro tipo de ingresos que son transferencias. Transferencias que vienen del Estado principalmente. Hay algunas transferencias que la otorga familia, es decir, de una familia a otra. Hay unos recursos que se transfieren, y esto hace que también usted pueda tener cierto nivel de ingreso que le tiende a mejorar sus condiciones de vida. Pero dejando fuera lo que son esas transferencias privadas entre familias, pues uno pudiera pensar que hay dos grandes fuentes de ingresos. El ingreso que viene por el lado laboral y el ingreso que viene por el lado de transferencias públicas. Y esas transferencias públicas, usted puede tener transferencias condicionadas, transferencias no condicionadas. Las transferencias condicionadas son aquellas, por ejemplo, las que se otorgan bajo lo que se conoce como la tarjeta de solidaridad, que usted tiene programas específicos dentro de esa tarjeta, como Eres Primero, como el bono gas, como bono luz, y así sucesivamente, un conjunto de transferencias que hace el Estado, donde algunas están condicionadas a que usted, por ejemplo, mande al niño a la escuela. Si usted manda al niño a la escuela, si usted lo manda al hospital, usted recibe una transferencia. Esas son transferencias condicionadas. Hay otras transferencias que no son condicionadas y que también benefician a segmentos de población que vayan a utilizar directamente esos servicios, como es el caso de educación. Si usted toma a un niño y lo manda a una escuela pública, el Estado le está transfiriendo recursos. ¿Por qué? Porque el niño no paga absolutamente nada cuando llega a la escuela pública, no paga absolutamente nada esa familia que lo está mandando. Si en ese hogar, si en esa familia de ese hogar mandan a ese niño a la escuela pública, pues recibe educación, recibe un desayuno escolar, recibe una merienda y recibe una atención que tendría que, si fuera en el mercado privado de la educación, que tendría que pagar los padres. Como los padres no tienen que pagar, eso significa que hay una transferencia de recursos en el corto plazo para esos hogares. Luego veremos que también eso equivale a una transferencia a largo plazo, pero eso lo voy a dejar para más adelante. Mientras tanto, lo que estamos diciendo es que si usted va a una escuela pública, si usted manda a sus hijos a una escuela pública, usted logra una transferencia hacia esos hogares que son más pobres. Si usted va, por ejemplo, también a un hospital público, también logra una transferencia. Si usted va a un hospital público y recibe ahí unos servicios de salud, usted recibe unos recursos que alguien ha pagado en forma de impuestos y se le transfiere a usted. Es decir, que vemos cómo el Estado logra mejorar lo que sería el volumen de recursos que reciben los hogares más pobres. ¿Y por qué digo esto? Porque los hogares más pobres son los que por lo general reciben los servicios públicos. Reciben educación pública, sea preuniversitaria, posuniversitaria, reciben salud pública, reciben también transferencias cuando se le hace en una determinada comunidad un conjunto de viviendas, o se le hace algún tipo de urbanización, o se le da electricidad, por ejemplo, a un precio menor
al del mercado. Todos esos elementos significan que se identifica una población pobre y se le estaría transfiriendo una cantidad determinada de recursos. Eso tiende a mejorar el nivel de ingresos de esa población y lo tiende a colocar más cercano de lo que es la línea de pobreza. Recuerden que si te colocas por encima de la línea de pobreza, no eres pobre. Si te colocas por debajo de la línea de pobreza, eres pobre. Entonces, ¿qué significa eso? Que mientras más transferencia hay de parte del Estado, más cercano a la línea de pobreza se coloca una persona. Ahora, como ya les dije, la principal fuente de ingreso de un hogar, de una persona, es ¿qué? El ingreso laboral. Entonces, vamos a entrar al ingreso laboral. Ya. ¿De qué depende el ingreso laboral? El ingreso laboral en promedio depende del nivel educativo. A mayor nivel educativo, mayor nivel de ingreso laboral. En promedio. Digo en promedio porque hay personas que no tienen educación y pueden haber alcanzado algún tipo de ingreso. ¿Por qué? Porque han logrado estar en una actividad muy dinámica y pueden tener ciertas habilidades y aun cuando no tienen una educación formal pueden obtener buen nivel de ingreso. Pero por lo general son los más educados los que pueden obtener mayores niveles de ingresos. Una persona con un grado universitario tiene en promedio un ingreso superior a una persona con grado primaria. Si una persona se queda únicamente con la primaria, va a tener menor nivel de ingreso que una persona que está, por ejemplo, en el bachillerato. Eso usted lo ve ahí como una escalera. En la medida que usted tiene más educación, usted tiene mayor nivel de ingreso en promedio. Eso es lo que se calcula. De hecho, usted tiene lo que se conoce como las ecuaciones de Mincer, que son ecuaciones que permiten relacionar el nivel de ingreso con el nivel de años educativos. Y se ve cómo en la medida que aumenta cada año de educación, en esa medida aumenta el nivel de ingresos. A tal punto que se calcula entre, por ejemplo, 5.5 o 6% en la República Dominicana hasta 9% el retorno a educación de un año adicional. Es decir, en los Estados Unidos, por ejemplo, usted puede tener que por un año adicional de educación usted recibe 9%, 9.5%. En la República Dominicana, 6%. En otros países 7%, 8%, etc. Es decir, que por cada año de educación adicional usted va a recibir un mayor nivel de ingreso. Eso es lo que se conoce como ecuaciones de Mincer. ¿Qué nos dice eso? Que el mercado laboral, obviamente, usted debe tratar de colocar un factor humano, es decir, una persona que tenga un capital humano, es decir, educación, que sea cada vez mayor. Si usted logra hacer eso en el mercado laboral, usted logra aumentar el nivel de ingreso. Pero ¿qué sucede? ¿Todo el mundo tiene el mismo nivel educativo? No, todo el mundo no tiene el mismo nivel educativo. ¿Por qué? Porque hay personas que no pudieron ser enviados a la escuela por parte de sus padres y lamentablemente se quedaron sin educarse. Mientras que hay otras personas que recibieron una educación exquisita, de alto nivel, y esas personas tienen un alto nivel de capital humano. Esas personas que tienen un mayor nivel de capital humano logran obtener mayores niveles de ingresos. Las personas que no recibieron educación son las personas entonces que se quedan viviendo por debajo de la línea de pobreza y aquellos muy por encima. Esa desigualdad está relacionada entonces con el punto de inicio. Es decir, que hay una condición inicial, una condición de frontera, que a partir de ahí entonces comienza a explicar el porqué la desigualdad. Hay una situación donde unos logran educarse y otros no. Y en esa situación donde vemos que entonces en el mercado laboral hay una clara distancia entre los que están muy educados y los que están menos educados, entonces aparece la necesidad del Estado. El Estado dice, bueno, ante tener condiciones tan disímiles al inicio, debemos participar como Estado para que los más pobres puedan tener una buena educación desde el principio. Por eso es importante invertir en educación pública y principalmente educación preuniversitaria. ¿Por qué digo preuniversitaria? Porque si tú logras llevar a un muchacho con el nivel de bachillerato y se termina en el bachillerato y es buen estudiante, de seguro va a poder conseguir algún tipo de beca o algún tipo de ayuda que le permita ir a la universidad. Y eso le facilitaría entonces tener ya una trayectoria de ingresos que le generaría un flujo de recursos suficiente para vivir por encima de la línea de pobreza. Pero hay que llevarlo al muchacho a graduarse bien en el bachillerato, con buena preparación. Para eso el Estado tiene que invertir, e invertir mucho en educación preuniversitaria. Eso significa educación primaria, eso significa educación universitaria, bachillerato, es decir, preuniversitaria, pero colocándose todo eso encima de una buena educación inicial. Entonces, el Estado tiene que ayudar a que la distancia inicial entre los niños pobres y los niños ricos
pues sea a nivel educativo menor. Si usted logra tener que esos niños puedan ir a primarias parecidas, usted me dirá, no, pero hay unas escuelas élite en la República Dominicana que va a ser muy difícil que las escuelas públicas se le acerquen. Sí, pero no es el promedio, no es el promedio. La inversión que se está haciendo en educación pública en la República Dominicana está acercando esa educación a el promedio de la educación que existe en el sector privado, porque no es, y usted, es bueno que usted se salga únicamente de las escuelas, y esto se ha estudiado mucho, de los colegios privados élite. No, sálgase de ahí, váyase a lo que es el promedio en los barrios, en los diferentes ensanches, que usted encuentra colegios privados de clase media baja, y lo compare con lo que sería educación que se está logrando, que todavía falta mucho, pero que se está logrando en educación pública. Tenemos que elevar educación pública y alcanzar ese promedio para que por lo menos, esa educación pública sea igual al promedio de la educación que se recibe en los colegios privados. Colegios privados de clase media baja. Ahí hay que tratar y luego seguir mejorando. La educación pública tiene que seguir mejorando y convertirse en lo que es en muchos países, una educación de élite. En Finlandia, por ejemplo, la educación pública es de élite, una educación pública extraordinaria. En Singapur por igual, educación pública extraordinaria, y eso se consigue con inversión. Entonces, ese es el primer elemento. Si usted logra eliminar lo que es la diferencia inicial a nivel educativo entre los pobres y los ricos, usted va a tener una menor desigualdad de ingresos en el futuro. Así que ahí va el primer punto. Para lograr tener una menor desigualdad en el ingreso laboral, recuerden que el ingreso laboral representa alrededor del 74% del ingreso que recibe una familia, una persona. Entonces, ¿eso qué significa? Que usted tiene que reducir el nivel de diferencia que existe entre el capital humano, es decir, el nivel educativo. Primer punto. Ese es el primer elemento que usted debe tener en cuenta para poder tener una sociedad más justa. Vámonos a la pausa.